Muy bien, señores y señores, estamos en vivo desde el estadio del Club Teniente Villagra en este amistoso de preparación, el cual ya dio inicio entre los equipos del Teniente Villagra y el equipo de Robiñú. Esta es la vuelta del amistoso, el cual el viernes pasado tuvieron ya el primer amistoso donde el conjunto del Teniente Villagra ganó por 6-2. Entonces nuevamente hoy la vuelta de este amistoso ya está en marcha. Aquí está el estadio Teniente Villagra. Ambos equipos se están preparando de cara a lo que sería el campeonato oficial de la Liga Itapeña de Fútbol. Agradecemos a los auspiciantes que hacen siempre presente, así como Comercial Itapé, así también a Grupo Constructor, también a Petropar Itapé, Posadas Turística Itapé, como así también a GE Sport de Ñubí, Paraguay, a Tecnocity, a William Molas de Zinc y a CityCar. Como así también agradecemos a Despensa Virgen del Paso, Despensa San Miguel y Autoservice Ña Lidia. Muy bien, entonces este encuentro ya arrancó y ahora mismo el conjunto del Teniente Villagra tiene un córner, el cual va a ser encargado de ejecutar Ariel Contreras. ¿O no? Levanta el centro, arquero Manos Rubiño nuevamente. Informamos a la gente que este es un amistoso, el cual ambos equipos ya se vieron las caras anteriormente. Donde el conjunto del Teniente Villagra se impuso por 6-2. Tiene Araujo para Contreras. Ya la tiene nuevamente para Contreras. Y intentó hacer la individual y es saque de meta para el conjunto de Rubiño. Muy bien, el conjunto del Teniente Villagra es dirigido por Horacio Jiménez y Daniel Araujo. En cuanto al conjunto de Rubiño, el experimentado Cabañas es el director técnico de Rubiño de Zorro. Muy bien, la tiene Venegas. Venegas nuevamente para Aranda. Aranda la devuelve hacia la zona central. Ya la tiene Burgos. Nuevamente Venegas. Ya la tiene Araujo. Nuevamente Venegas. Intenta meter en el medio, pero no, pues ya recupera nuevamente Robinho con Ayala. Ayala ya la tiene nuevamente. Perdió el conjunto Tintilla. Ya tiene Araujo nuevamente. Juega con Richard Burgos. Burgos nuevamente con Mario. Araujo ante la presión del conjunto de Robinho. Ya la tiene Alan Prieto. Nuevamente Araujo. Ya tiene Vanegas. Vanegas para Aranda. Aranda para Contreras. Aranda nuevamente. Ya tiene Vanegas. Vanegas el cambio de frente buscando a Domínguez. Rechaza el conjunto Ruño. Nuevamente la tiene Alan, que deja que el esférico salga por fuera. Nuevamente ya juega Teniente ya con Aranda. Aranda buscando conectar con Sanabria. Ya la tiene Venegas nuevamente. Venegas con Sanabria. Sanabria con Contreras. Contreras. Largo la pelota. Ya nuevamente la tiene Teniente Villagra con Prieto.
Prieto buscando a Vanegas. Pase complicadito que pierde Vanegas. Ya la tiene Heriberto Ayala. Heriberto Ayala para Marciano. Marciano Ríos. Y es gol. Gol de Rubio Ñu. Error defensivo de Teniente Villagra que conlleva al gol de Rubio Ñu. El jugador que convirtió... Bueno, no tenemos idea todavía de quién es el quien convirtió el primer gol del club Rubio Ñu a los 5 minutos de este primer tiempo. Un error defensivo, el cual le cuesta a Teniente, y Rubio Ñu se pone en ventaja a los 5 minutos de este primer tiempo. Ya juega Teniente, es offside, sí señor. Ya recupera Teniente Villagra. Teniente Villagra con Pablo. Ya la tiene Vanegas. Vanegas cruza para Burgos. Ya tiene Burgos. Burgos nuevamente con Vanegas. Con Araujo. Araujo buscando a Prieto. Teniente Villagra está jugando en la zona defensiva. Nuevamente Vanegas. Vanegas queriendo conectar con Aranda. Aranda ve solo a Domínguez Noy. Juega corta con Prieto. Ya tiene Prieto. Prieto con Domínguez. Domínguez buscando a Aranda. Ya la tiene Contreras. Nuevamente Aranda. Aranda con Pablo. Pablo remata. Se va por el defensor del club Rubio Ñu. Ya la tiene nuevamente Villagra con Burgos. Burgos levanta el centro para Sanabria. Se estorbaron Sanabria con Contreras, pero ya en línea dice fuera de juego y esta jugada queda eliminada. Ya la juega el conjunto de Rubio Ñu con Lucas Ayala. Lucas Ayala y un mal pase que se va fuera del terreno de juego. Lateral para Teniente Villagra, que ya la tiene Rodrigo Domínguez. Domínguez para Alan Prieto. Ya juega Alan Prieto. Ya la tiene Richard Burgos. Burgos con Mario Araujo. Araujo nuevamente con Venegas. Con Venegas. Ya tiene Pablo. El famoso tomate. Ya tiene nuevamente Venegas. Araujo. Aranda. Teniente no está encontrando el punto clave para conectar con sus jugadores y llegar a la portería del club Rubio Ñu. Ya tiene Araujo. Araujo con Aranda. Aranda pierde ante el jugador de Rubio Ñu. Ya la tiene Marciano. Marciano buscando el pase demasiado largo y ya la tiene el portero Benítez. Benítez buscando a Domínguez. Sí, señor, Domínguez. Ya la tiene Mario Araujo. Mario Araujo queriendo conectar con Pablo. Levanta la pelota. Ya la tiene Pablo. Pablo buscando a Sanabria. No puede. Despeja nuevamente a Rubio Ñu. Recupera Araujo. Araujo buscando a Contreras. Despeja el conjunto Rubio Ñu. Ya la tiene nuevamente el conjunto de Teniente Villagra con Aranda. Aranda levanta el centro buscando a nadie. Jugada peligrosita que el referee no cobra. Ya la tiene Sanabria. Sanabria con Aranda. No, es Domínguez. Domínguez levanta el centro pasado. No. Ya la tiene Sanabria. Sanabria a nadie. Ya la tiene Heriberto Ayala. Ya tiene junto a Rubio Ñu buscando a Marciano. Sanabria despeja. Prieto ya la tiene Burgos. Burgos con Aranda. Ya la tiene Prieto. Ahora con Domínguez. Pablo.
Ya tiene Ariel Contreras. Nuevamente con Prieto. Araujo buscando a nadie prácticamente. Ya tiene Rubiño buscando. Ya la tiene Domínguez. Domínguez con Araujo. Araujo con Prieto. Ya la tiene Ariel Contreras. Ya tiene Vanegas. Vanegas en la mitad de la cancha. Vanegas con Aranda. Ya la pierde nuevamente. Ya la tiene Heriberto Ayala. Heriberto Ayala solo sobre la mitad de la cancha. Ahora con Lucas. Retrocede la jugada del conjunto de Rubiño. Recordemos a la audiencia que Rubiño está ganando por un gol contra 0. El conjunto de Rubiño convirtió a los 5 minutos de este primer tiempo. Ya ejecuta el lateral Rubiño, ya la tiene Heriberto Ayala. Heriberto Ayala ante la marca de Contreras. Contreras tiene la pelota. Contreras ante la presión de Ayala. Despeja Rodrigo Domínguez. Ya la tiene Ronald Sanabria. Nuevamente Contreras. Ya la pierde nuevamente Tintillo Ayala. Ya la tiene Ayala y es falta. Falta ha cobrado el árbitro. Árbitro Hugo Penayo, ¿puede ser? ¿Hugo Penayo? Sí. Hugo Penayo es el árbitro que hoy está siendo el juez principal de este amistoso entre el Club Teniente Villagra y Rubiño de Cerro Huevo. Muy bien, levanta el tiro libre, mano del portero Rodrigo Benítez. Ya la tiene Prieto buscando a Richard Burgos. Ya la tiene Burgos con Contreras. Contreras con Fabrizio con Alan Prieto nuevamente ya con Vanegas. ¿Qué es? Vanegas. Perdón, Diego Venegas. Ok, ya la tiene Sanabria con Domínguez. Intentando conectar nuevamente, ya la pierde nuevamente el conjunto de Teniente Villagra. Ya tiene nuevamente Araujo buscando algún compañero, no tiene, ya tiene Venegas. Diego Venegas, no, es Contreras con Pablo Benítez. Pierde ante la presión y la marca del conjunto de Rubiño. Ya tiene Ayala buscando a Marciano. Nuevamente recupera Teniente Villagra con Alan Prieto. Ya tiene Burgos con Contreras. Ya la tiene nuevamente Araujo buscando a Ronald Sanabria. Despeja Lucas Ayala. Despeja jugador José Ayala de Rubiño. Y esto es saque lateral para el conjunto del Teniente Villagra. Agradecemos nuevamente a los auspiciantes: a Despensa Virgen del Paso, a Despensa San Miguel y Autoservi Ña Lidia. Muy bien, ya la tiene nuevamente Prieto. Alan Prieto para Diego Venegas. No, es para Domínguez. Domínguez para Venegas. Ya la tiene Venegas. Nuevamente para Prieto. El cambio de frente para Richard Burgos. Ya la tiene Burgos. Y ejecuta no al pase que recupera el conjunto de Rubiño. Muy bien, recupera Teniente Villagra con Fabricio. Araujo. Con Venegas. Araujo. Venegas, Diego Venegas.
Rodrigo Piru Domínguez. Ahora traslada el balón nuevamente para Venegas. Venegas para Mario Araujo, entrada de la cancha. Araujo con Pablo Benítez. Pablo Benítez en control. Conectando. Bueno, queriendo conectar con Domínguez. No puede ya recuperar nuevamente Venegas. Venegas retrocediendo y pierde la pelota ante la marca de Marciano. Ya la tiene Heriberto Ayala. Heriberto Ayala sobre la mitad de la cancha ante la presión de Contreras. Ya la tiene Heriberto Ayala. Heriberto Ayala ante la presión de Rogelio Contreras. Recupera el conjunto Tientiviera con Burgos. Burgos con Aranda. Aranda con Roland Sanabria. Y esto es falta. Marca de ante la marca de conjunto de Rubiño. Ante la marca de el experimentado Robert Ayala. Tiro libre a favor del conjunto del Teniente Villar. Ejecutará Contreras levanta el centro. En manos del portero. Se había desviado por la cabeza del defensor del conjunto de Rubiño. Fue en manos del portero. Ya la tiene. Bueno, entonces falta. Sí. Falta. Y va a ser. Sí. Falta a favor del conjunto de Rubiño. Mal ejecutado. Lucas Ayala intentó conectar con Heriberto Ayala y esto se va para lateral para el Teniente. Ya la tiene Rodrigo Domínguez. Domínguez para Francisco Aranda. Aranda buscando a Ariel Contreras. Ariel Contreras retrocediendo para Alan Prieto. Prieto para Rodrigo Domínguez. Domínguez con Ronald Sanabria. Sanabria nuevamente para Domínguez. Domínguez conectando con Aranda. Ya la tiene Aranda. Intentó conectar con Domínguez. Y esto se pierde y es saque de meta para el conjunto del club de Rubiño. Ya despeja el portero del Rubiño. Ya la tiene Venegas. Venegas perdió ante la marca de Rodrigo Ayala. Rodrigo Ayala conectando con Heriberto y no pudo. Ya la tiene junto Tintillagra con Fabricio con Burgos. Fabricio Figueredo. Burgos ante el costado. Pierde. No. Ya la tiene Rodrigo Domínguez. Domínguez buscando a Ronald Sanabria. Ya tiene Sanabria. Nuevamente con Domínguez. Levanta el centro. Piden falta a la gente de Rubiño. El otro dice que no. Y Araujo intentó conectar con Ronald y Pablo. Y no pudieron. Y esto es manos. Bueno, ahora en pie del portero del club de Rubiño. Ya tiene Araujo con Venegas. Ahora Aranda para intentó conectar con Contreras y no pudo. Y esto es saque lateral para el conjunto del club de Rubiño. Aprovechamos para agradecer a los oficiantes, a Grupo Constructor de Ciudad del Este, a Comercial Itapé, a Petropar Itapé, a Posada Turística Itapé, a GE Sport de Ñuñín, a Tecnocity, el mejor servicio de Wi-Fi, a William Molas de Zinc,
como así también a Citicar, pensando en la gente, ruta 8 Paso P, Villarrica. Muy bien, saque lateral para el conjunto del Teniente Villagra. Ejecuta Mario Araujo con Fabricio Figueredo. Figueredo con Prieto. Muy bien, dice que es falta. Sí. Ya la tiene Burgos. Richard Alexander Burgos. Burgos con Araujo. Araujo con Aranda. Ya la tiene Alan Prieto. Muy bien. ¿Qué indicó el árbitro? Reposición. Reposición para que los jugadores se hidraten. A los 20 minutos de juego, el club de Rubiño está ganando por un gol contra 0. A los 5 minutos del primer tiempo, el equipo de Rubiño ya se ponía en ventaja. Muy bien, nuevamente un espacio para agradecer a nuestros auspiciantes, a Grupo Constructor de Ciudad del Este, y también a Comercial Itapé, a Petropar Itapé, a Posadas Turística Itapé, a GE Sports, a Tecnocity, a William Molas Design y a Citicar Villarrica. Muy bien, como así también agradecemos a Despensa Virgen del Paso, a Despensa San Miguel y a Autoservice Ñalidia. Muy bien, este amistoso está con un resultado parcial de un gol contra 0 a favor del equipo de Rubiño de Cerro Hueco. Muy bien, ya el conjunto de Rubiño ya se pone en cancha. Va a arrancar con un tiro libre a favor suyo en defensa, buscando ampliar su diferencia. Muy bien, así también el conjunto del Teniente Villagra ya se repone. Esto va a continuar. Muy bien. Ya en marcha nuevamente. Un largo pase. Ya la tiene nuevamente Prieto. Alan Prieto buscando a Burgos. Richard Burgos. Con Contreras. Ya la tiene Contreras. Contreras con Araujo. Araujo con Sanabria. Ya la tiene Venegas. Venegas con Aranda. Ya tiene Aranda. Levanta el centro para Burgos. Burgos, la tiene Pablo. Por poquito, Robert Ayala dice que no y esto sigue 1-0. Muy bien, ahora es saque, sí. Saque lateral, el conjunto de Rubiño pedía fuera de juego y no lo es. Ya va a ejecutar Rodrigo Domínguez el saque lateral para Teniente Villagra. Rodrigo Domínguez despeja el conjunto de Rubiño con Lucas Ayala. Ya tiene Richard Burgos. Burgos buscando a Contreras. Contreras de la marca de José Ayala. Ya tiene Contreras. Contreras con Burgos. Richard Burgos. Burgos levanta al centro. Van manos del portero en 2 tiempos.
Ya despeja el portero de Rubio Ñu. Y despeja Fabricio. La tiene Ayala. Ya tiene Araujo. Araujo con Pablo Benítez. Nuevamente Araujo. Venegas. Venegas con Francisco Aranda. Aranda con Rodrigo Domínguez. Domínguez levanta la pelota muy larga y se pierde. Saque de meta para el conjunto de Teniente Villagra. Muy bien, tenemos algunos problemas también con la imagen, pedimos disculpas a la audiencia. Ya recupera Alan Prieto. Prieto buscando a Contreras, despeja, o sea, Ayala. Va en manos del portero Rodrigo Benítez. Benítez para Fabricio Figueiredo. Fabricio para Richard Burgos. No puede controlar y esto es saque lateral para el conjunto de Rubio Ñu. Muy bien. Ya ejecuta el lateral, ya la tiene nuevamente Burgos. Y nuevamente es saque lateral para el conjunto de Rubio Ñu, que está muy cerca de la portería del conjunto de Teniente. Ya la tiene Marciano de la marca de Burgos. Pierde el conjunto de Rubio Ñu con la marca de Araujo. Ya tiene Contreras. Contreras buscando a Domínguez. Ya la tiene Domínguez. Ya corre Aranda. Aranda con Pablo Benítez. Benítez nuevamente con Aranda. Aranda viendo en el área quién puede conectar con él. Juega nuevamente con Venegas. Pablo Benítez con Venegas. Nuevamente Venegas. Venegas retrocede el balón con Rodrigo Domínguez. Domínguez para Prieto. Prieto para Fabricio Figueiredo. Ya tiene Fabricio Figueiredo. Levanta la pelota para Ronald Sanabria buscando a Richard Burgos. Burgos ante la marca de José Ayala y no puede. Ya la tiene nuevamente el conjunto de Rubio Ñu. Y despeja pifiadamente Ayala y esto es saque lateral para el conjunto de Teniente Villagra. Ya le va a ejecutar Burgos. Burgos con Araujo. Araujo con Venegas. Venegas ya la tiene Burgos. Burgos con Venegas. Nuevamente Venegas. Ahora Burgos conecta con Fabricio Figueiredo. Figueiredo con Aranda. Prieto. Ya la tiene Domínguez. Rodrigo Domínguez. Aranda. Domínguez. Por la banda derecha Domínguez levanta la pelota. Intenta conectar ahora Pablo. Pasó muy cerca del arco del club Rubio Ñu. Teniente está afinando puntería y se está acercando al empate. 28 minutos de juego. Ya despeja el conjunto de Rubio Ñu con su arquero. Ya la tiene Ayala. Rodrigo Ayala pierde ante la marca de Aranda y Domínguez. Ya la tiene Prieto. Prieto con Domínguez. Domínguez ante la marca de Rodrigo Ayala. Domínguez y un mal pase. Ya la recupera Rubio Ñu. Y nuevamente recupera Domínguez. Domínguez jugando con... Ya tiene Burgos. Burgos con Venegas. Nuevamente Burgos. Burgos nuevamente jugando con... Sí, era Venegas. Venegas ahora con Aranda. Ronald Sanabria intentando la personal y no pudo ante la marca de Lucas Ayala y el compañero. Ya nuevamente tiene el conjunto de Rubio Ñu, pero pierde. Es
un poquito impreciso a la hora de atacar ahí sobre mitad de cancha, donde la marca del Club Teniente Villagra es sólida, pero así también el conjunto del Teniente Villagra no está pudiendo conectar en la zona delantera. A ambos equipos tienen sus dificultades para poder conseguir el gol. Para el primer gol del club de Robinho, Robinho aprovechó muy bien la desorientación por parte de la dupla central del conjunto del Teniente Viera, en donde el jugador prácticamente estuvo solo y toma y hacerlo prácticamente, le dijeron, tuvo que empujar y así Robinho consiguió el primer gol de este amistoso. Ahora es falta. El jugador, creo que es Sanabria, sí, Sanabria saltó con Robert Ayala y está sentido al parecer el jugador. Por falta, creo que hubo tarjeta o vi mal yo, pero de momento esto es tiro libre peligrosísimo a favor del club de Robinho, perdón, del Teniente Villagra. Muy bien, están 3 personas, está Pablo Benítez, Francisco Aranda y ya la tiene Pablo. ¡Gol! Gol de Pablo Benítez, jugador proveniente de Tevicuarú, convierte el empate en este amistoso. Teniente 1, Robinho 1. Pablo Benítez, el autor del empate a los 31 minutos de juego. En un tiro libre llegó el empate. Muy bien, ya nuevamente en manos del conjunto de Robinho. Ya tiene Lucas Ayala. Lucas queriendo conectar con su delantera, ya tiene Araujo jugando con Sanabria, la pelota ante la marca de Ayala. Ya la tiene jugador Benítez. Marciano con Benítez. Y era ante la marca de Prieto. Ya la tiene Francisco Aranda. Aranda jugando con Prieto. Prieto con Mario Araujo. Ya tiene Ariel Contreras. Contreras ante la marca, queriendo conectar con Burgos y no pudo ante la marca de Ayala. Ya tiene Araujo. Araujo con Venegas. Ya la tiene Rodrigo Domínguez. Ahora Francisco Aranda, que es quien tiene la esférico. Ya la tiene Venegas nuevamente. Venegas ante... Bueno, rebotó en la mano, dice Venegas, el árbitro dice que no. Ya tiene nuevamente Robinho con Lucas Ayala. No, Heriberto, perdón. Ya tiene Heriberto Ayala. Heriberto conectando con su compañero, el número 10. Y es muy lento y es falta. Era Vera quien quedó en el piso ante la marca de Richard Burgos. Ya tiene Vera pierde un mal pase, ya la tiene Burgos buscando solo a Ronald Sanabria, ya la tiene Sanabria ante la marca en el central 17, ya la tiene Pablo Benítez con Venegas jugando por el costado. Ya tiene Domínguez con Francisco Aranda jugando nuevamente con Domínguez. Ya tiene Pablo Benítez quiere probar, no, jugó para Francisco Aranda. Pasó muy cerquita del poste. Robinho se acaba de salvar. Ya el club de Teniente Villagra se va afianzando en la puntería y nuevamente llegó. O sea, falta poquito para que Teniente consiga el segundo gol y se ponga encima del marcador. Muy bien, saque lateral para el conjunto de Teniente Villagra.
Este encuentro está 1-1. El conjunto de Rubiñú convirtió a los 5 del primer tiempo y el equipo del Teniente Villagra convirtió a los 31 del primer tiempo. 34 minutos de juego. Ya la tiene Alan Prieto. Ya la tiene Contreras. Contreras pierde con Venegas. Nuevamente recupera Prieto. Prieto con Contreras. Ya la tiene Contreras sobre el costado de la cancha. Contreras. Contreras solo ante la marca de Rodrigo Ayala. Ya la tiene Contreras. Con Araujo. Araujo y un pase muy lento. Queriendo pelear la pelota con Venegas. Y esto es falta a favor del conjunto de Rubiñú. Ya lo va a ejecutar el jugador Heriberto Ayala. Ya la tiene José Ayala. José Ayala buscando a Vera. Ya la tiene el jugador Vera, el número 10 del conjunto de Rubiñú. Queriendo marchando conectar con Rodrigo Ayala, no pudo. Ya recupera nuevamente Teniente Villagra con Burgos. Burgos con Venegas. Venegas con Domínguez. Ya la tiene Francisco Aranda. Venegas. Aranda. Alan Prieto. Prieto con Aranda. Francisco Aranda. Últimamente estuvo con la selección martinense en la nacional, donde el conjunto de Presidente Franco alcanzó su 12ª estrella en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Ya nuevamente pierde el conjunto de Rubiñú salida. Ya le recupera Teniente Villagra con Venegas y jugador caído. El árbitro detiene el encuentro, que es Rodrigo Domínguez, quien se encuentra sentido. Bueno, ya se repone. Esto va a seguir. ¿Fue falta o no? ¿O no? Sigue con balón parado. Bueno, nuevamente ya la tiene Teniente Villagra con Aranda. Aranda buscando la cabeza de Sanabria, no puede. Sí, es falta. Es falta en ataque del Teniente Villagra. 1-1 el encuentro. Agradecemos a Despensa Virgen del Paso, a Despensa San Miguel, a Autosel Villa Lidia, a Comercial Itapé, Petro Par Itapé, Posadas Turísticas Itapé, GE Sport, a Tecno City, como así también a William Molas de Zinc, a City Car y al Grupo Constructor. Ya tiene Domínguez. Domínguez con Aranda. Aranda buscando a Pablo Domínguez. Pablo Domínguez. El remate que va por encima del travesaño. Este saque de meta para el conjunto de Cerro Huevo. No olvidarse que mañana, lunes 7 de abril, nuevamente estaremos con el noticiero deportivo en vivo desde la Liga Itapeña de Fútbol, donde me acaba de confirmar el dirigente de Rubiñú, Alberto Benítez, que va a estar presente para hacer unas preguntas de cómo Rubiñú se estaba preparando de cara a este campeonato, el cual va a inaugurarse el domingo 20 de abril, acá en cancha del Club Teniente Villagra, donde va a jugar ante Guaraní de Loma Joven. Muy bien, tiro libre a favor de Teniente, a favor de Rubiñú. Ya lo va a ejecutar ya levanta la pelota buscando a Marciano, no puede. Fabricio la juega con Richard Burgos. Burgos queriendo despejar, despeja Burgos, ya la tiene Sanabria y recibe la falta del central del club de Rubiñú. Ya la juega rápidamente, la busca con Prieto. Prieto con Domínguez. Ya la tiene Francisco Aranda. Aranda nuevamente con Domínguez. Domínguez levanta el centro. Despeja al portero. Nuevamente Venegas. Venegas con Prieto. Prieto con Domínguez.
Ya tiene Domínguez con Aranda. Aranda queriendo levantar nuevamente. Ya la tiene Sanabria. Y fue la última pelota. Sanabria tuvo el segundo en camino, pero tuvo una mala definición. Bueno, se salva nuevamente Ruiñu y esto termina 1-1. Muy bien, entonces aguardamos aquí en línea mientras agradecemos a los auspiciantes y nos reencontramos luego para el segundo tiempo.
Muy bien, ya se pone en marcha el segundo tiempo. Teniente Villagra 1, Rubiño 1. El conjunto de Rubiño hizo el primer gol a los 5 minutos del primer tiempo. Y el conjunto de Teniente Villagra llegó al empate a los 31. Un gol de tiro libre de Pablo Benítez. La única variante de Teniente Villagra fue el portero. Ingresó Antonio Gaona en reemplazo de Rodrigo Domínguez. Muy bien, ya despeja el conjunto de Rubiño. Ya la tiene Venegas. Venegas jugando con Burgos. Burgos con Contreras. Ya la tiene Contreras. Contreras buscando el espacio. Queriendo levantar. ¿Para quién? Para nadie, buscando la personal. Contreras. Buscando el centro. Pero llegó el cruce del conjunto del central de Rubiño. Y esto es córner. Muy bien, el córner va a ser ejecutado por Contreras. Contreras levanta la pelota para Fabricio, no puede. Nuevamente Contreras. Contreras va a levantar el centro. No, sí. Contreras buscando Aranda. La tiene Francisco Aranda. Aranda ante la marca del central del Rubiño. Ya la tiene Aranda. Aranda jugando con Araujo, no puede ante la marca de Ayala. Y esto es saque de meta para el conjunto de Rubiño. Muy bien, va a despejar el conjunto de Rubiño con José Ayala. José Ayala ya nuevamente recupera Teniente Villagra con Burgos. Venegas jugando con Burgos. Burgos no se entendió con Contreras y este saque lateral para el conjunto de Rubiño. Pablo intentando conectar con Aranda, no puede, y despeja el conjunto de Rubiño. Ya nuevamente recupera Pablo Benítez, ya la tiene Benítez. Benítez jugando con Contreras, despejó, pidieron falta, penal, pero el árbitro indica que no fue así. Es nuevamente saque de meta para el conjunto del club de Teniente Villagra. Este partido se encuentra actualmente empatados. Finalmente llegó el conjunto de Rubiño y luego el conjunto de Teniente Villagra. Ya tiene nuevamente Rubiño buscando a 19 y de puntín Prieto despeja el balón y va por saque lateral. Ya la tiene el jugador Rodrigo Ayala, remate, pero fue desviado por el jugador Rodrigo Domínguez y esto es tiro de esquina a favor del equipo de Rubiño. Ya tiene Vera buscando a Heriberto Ayala. Heriberto con Claudio Ayala. Perdón, era Rodrigo Ayala. Vera recibió el balón y esto es falta en ataque. Perdón, falta en perjuicio de Vera y esto es tiro libre a favor de Rubiño.
ejecuta a Ayala y se desvía, y esto es corre nuevamente para el conjunto de Rubiño.